Jameson Blackwood, un hombre cuyo nombre por sí solo podía mover los mercados bursátiles y desatar frenesíes en los medios, se sentó en soledad bajo las relucientes arañas del restaurante más extravagante de su imperio. Sin embargo, aquella noche no llevaba ninguna de las armaduras que su riqueza normalmente exigía. En lugar de trajes impecables y un estilo millonario pulido, vestía una chaqueta desgastada de tienda de segunda mano, de esas que huelen ligeramente a polvo y a años olvidados, y unos vaqueros que parecían haber sobrevivido más dificultades que él mismo. Sus zapatos estaban rayados, su barba intencionalmente sin arreglar. El disfraz no era para ocultarse de enemigos, sino una peregrinación hacia el único lujo que jamás podría comprar, la sinceridad. En un mundo donde cada sonrisa parecía comprada y cada cumplido llevaba una etiqueta de precio, solo quería ser tratado como un ser humano otra vez. La ironía nunca dejaba de dolerle. Cuanto más rico se volvía, menos real sentía el mundo a su alrededor. A los 42 años, Jameson controlaba Blackwood Global Holdings, un imperio colosal que se entrelazaba con la industria hotelera, la tecnología inteligente y el sector biomédico. Cada trimestre traía nuevas adquisiciones, nuevos titulares, nuevos rascacielos que se alzaban hacia el sol. Vivía en un reino elevado, su ático dominando Chicago como un trono que vigila su reino. Con una sola llamada, podía aprobar proyectos multimillonarios o cerrar corporaciones completas. La gente adoraba su influencia, pero no su corazón. Le estrechaban la mano porque querían algo, no porque apreciaran el pulso que latía dentro de ella. Él seguía escalando y, en algún punto de ese ascenso interminable, perdió al muchacho que alguna vez soñó simplemente con diseñar edificios hermosos, no con poseer todo el horizonte. Sus asistentes guionaban sus interacciones. Sus equipos legales protegían su imagen. Su junta directiva lo alababa incluso cuando fracasaba. Y cada persona que se sentaba al otro lado de una mesa de conferencias lo estudiaba con hambre. Hambre de oportunidad, de aprobación o de beneficio económico. Después de años de esto, el mundo empezó a parecerle un museo de máscaras, rostros pulidos, almas huecas. Incluso la risa sonaba mecánica en su presencia, resonando demasiado fuerte como una banda sonora artificial añadida en postproducción. Cada día se asfixiaba detrás de la identidad que otros habían construido para él, un monumento hecho de dinero y soledad. Por eso existían noches como esta. Un ritual que mantenía en secreto, deslizarse en el anonimato como un pecador en busca de perdón. Cambiaba camisas de seda por ropa de segunda mano, enviaba a callar a sus chóferes privados y escapaba de su vida fortificada. Esa noche eligió The Gilded Steer, la joya de la corona de su división de restaurantes de lujo, un lugar donde celebridades y dignatarios presumían su poder sobre platos que valían más que el salario mensual de algunas personas. Había comprado el grupo de restaurantes años atrás basándose únicamente en los informes elogiosos de su director de operaciones, Arthur Pendleton. Los números contaban una historia de éxito, servicio impecable, beneficios récord, gastronomía divina. Pero las hojas de cálculo nunca revelan el alma de un negocio. Jameson creía que la verdad de una compañía vivía en sus gestos más pequeños, en sus rincones silenciosos, en cómo trataba a alguien que no tenía nada que ofrecer. Empujó las pesadas puertas esperando calidez. En cambio, lo primero que lo recibió fue el juicio. La anfitriona sonrió con veneno profesional, el tipo de sonrisa que evalúa el valor en un vistazo de milésima de segundo. Sus ojos recorrieron su abrigo barato como un escáner que rechaza una tarjeta falsa. ¿Mesa para uno?, preguntó con una voz empapada de condescendencia. Él asintió, aceptando la humillación como una herida necesaria. Cuando lo colocaron cerca de la entrada de la cocina, la peor mesa del lugar, no protestó. Era exactamente lo que había venido a buscar, la verdad. Se sentó inadvertido, como una mancha en una tela costosa. Las sillas tambaleaban. El estruendo de las puertas vaivén de la cocina rompía la atmósfera elegante diseñada para los clientes adinerados. Pero desde esa posición indeseable, observaba el mundo operar sin fingimientos. El personal fluía por el comedor con un encanto ensayado, sus sonrisas solo se extendían para los clientes que llevaban relojes de diamantes o billeteras gruesas que sobresalían de bolsillos de diseñador. El gerente del restaurante, Gregory Finch, un hombre que reconocía de los informes, merodeaba como un buitre en un traje de diseñador ligeramente demasiado ajustado para su ambición. Finch adulaba una mesa de invitados poderosos con carcajadas estruendosas, pero cuando se giraba, su expresión se tensaba en algo afilado y depredador. El más mínimo error de un empleado provocaba su ira silenciosa, una orden siseada aquí,
una mirada amenazante allá. Mientras Jameson observaba todo eso, una decepción silenciosa echó raíces en su pecho. ¿Era eso lo que él había construido? Un imperio pulido a la perfección por fuera, pero vaciado de humanidad y lleno de orgullo y miedo por dentro. Las ganancias eran fuertes, sí, pero la humanidad, esa se estaba desangrando en algún lugar detrás de las cortinas de terciopelo. Tomó un sorbo de agua, lo más barato en la mesa. Pasaron 10 minutos antes de que alguien lo notara de nuevo. Y cuando finalmente alguien lo hizo, no fue uno de los camareros pulidos y seguros que flotaban alrededor de los clientes adinerados. En cambio, una joven camarera de hombros cansados y zapatos desgastados se acercó a él con una cesta de pan fresco. Su placa decía Rosemary. Y en el breve momento en que sus ojos se encontraron, Jameson sintió que algo desconocido le atravesaba el pecho, reconocimiento. No porque la conociera, sino porque ella no lo miró como si estuviera por debajo de ella. Lo miró como si simplemente fuera humano. Por primera vez esa noche, quizás en años, Jameson Blackwood se sintió visto. Y no tenía idea de que esa camarera, con manos temblorosas y valentía silenciosa oculta tras el cansancio, pronto revelaría un secreto capaz de destruir todo lo que él poseía. Jameson se quedó inmóvil por un momento después de que Rosemary desapareciera en la cocina. Aún podía escuchar el eco de su risa, ligera y genuina, algo que se sentía extraño en su mundo materialista. Había asistido a miles de reuniones de alto perfil, galas lujosas y eventos gastronómicos de élite donde la gente lo elogiaba para ganarse su favor, pero ninguna de esas sonrisas había parecido tan real como la de ella. Miró su sencillo uniforme, la camisa lisa, el delantal con una leve mancha de salsa de tomate, y por primera vez, en lugar de sentirse como un multimillonario escondido en un disfraz de baja categoría, se sintió seguro. Ese lugar, ese restaurante, no tenía interés en su riqueza. Allí no era el señor Blackwood, el hombre que había construido un imperio con decisiones despiadadas y noches sin dormir. No. Allí era solo Jameson, un alma errante que intentaba volver a respirar. Caminó lentamente hacia la puerta de la cocina, asomándose por la pequeña ventana de cristal. Dentro, Rosemary se movía con un ritmo constante, giraba una espátula con una mano, añadía especias con la otra, giraba entre sartenes chisporroteando y ollas burbujeantes. Su rostro brillaba con pasión, no con agotamiento, aunque él podía notar que debía haber trabajado desde el amanecer. Se preguntó cómo alguien como ella podía existir, alguien que sonreía a pesar de las dificultades, que encontraba alegría en servir a los demás. Jameson se fijó más en Finch ahora, la manera en que secaba los platos con cuidadosa precisión, como tarareaba bajo su aliento como si convirtiera el trabajo en juego. Había amor allí, no dinero, sosteniendo ese lugar. Y el amor era algo que Jameson había cambiado hace mucho por poder. Respiró hondo y empujó la puerta, entrando. El calor de la cocina lo envolvió al instante, el aroma de ajo, mantequilla y hierbas de romero llenando sus sentidos. Era un mundo muy lejos del frío aroma del mármol pulido y del perfume costoso al que estaba acostumbrado. Rosemary lo miró y alzó una ceja con diversión. «Oh, mira quién por fin decidió ayudar. Pensé que solo estabas aquí para disfrutar del espectáculo». Jameson sintió un leve aleteo en el pecho, vergüenza mezclada con calidez. «Bueno, pensé que tal vez podrías usar un par extra de manos», respondió, intentando sonar casual, aunque su voz traicionaba nerviosismo. Ella rió suavemente, entregándole una bandeja de ingredientes. «Vamos a ver si puedes pelar cebolla sin llorar». Trago saliva. Si ella supiera que tanto la risa como las lágrimas surgían fácilmente cuando el corazón dejaba de estar dormido. «Reto aceptado», dijo, agarrando una cebolla como un guerrero preparándose para la batalla. Ella lo observó por un momento, notando lo torpemente que colocaba los dedos. «Nunca has trabajado en una cocina, ¿verdad?», preguntó con una sonrisa juguetona. Él pensó en mentir, pero negó con la cabeza. «No. Mi vida ha sido diferente». Diferente era la única palabra que se le ocurría para resumir años de soledad envuelta en oro. Ella no insistió, y él se sintió agradecido. Mientras trabajaban uno al lado del otro, pequeñas conversaciones comenzaron a formarse, ligeras, inofensivas, pero extrañamente reconfortantes. Rosemary habló sobre cómo heredó el restaurante de su difunto padre, un hombre que creía que la comida no era solo alimento, sino una promesa de felicidad. «Le prometí que mantendría este lugar vivo», dijo ella, su voz temblando con una emoción que intentaba ocultar. Finch intervino animado diciendo,
Mamá hace la mejor pasta de toda la ciudad. Jameson sonrió, sintiendo un pinchazo en el corazón. Una madre que luchaba por su hijo. Un hijo que creía en el sueño de su madre. Algo que Jameson nunca tuvo. Algo que el dinero no podía comprar. Miró a su alrededor, azulejos descascarados, estantes de madera viejos, algunos electrodomésticos que habían visto mejores años, pero allí veía belleza, un calor que los palacios y los áticos no tenían. Se encontró queriendo proteger ese pequeño mundo. Protégelos. Quizás incluso, ser parte de él. Pero la realidad que ocultaba era una bomba de tiempo. En cualquier momento alguien podía reconocerlo, las noticias podían exponer su presencia y todo se desmantelaría. Los multimillonarios no vivían así. Los multimillonarios no sentían así. Y sin embargo, cada mirada de Rosemary le hacía querer olvidar quién era realmente. Una cuchara cayó de su mano y chocó ruidosamente contra el suelo, arrancándolo de sus pensamientos. Rosemary se giró para mirarlo, sin saber de la tormenta que él llevaba en el pecho. Está bien, Jameson, preguntó suavement. Él asintió, pero la verdad era mucho más profunda. No estaba bien, ni siquiera cerca. Era un hombre parado en el frágil borde de dos mundos, aterrorizado de perder cualquiera de los dos. Mientras la observaba, una mujer valiente luchando contra la vida con una sonrisa, hizo una promesa silenciosa. Por primera vez en años, quería algo no para poseerlo, sino para atesorarlo. Y ni siquiera sabía lo que eso significaba aún. Solo sabía que ese restaurante, esa madre y ese hijo, estaban cosiendo poco a poco los pedazos de un corazón que él creía muerto desde hacía mucho tiempo. Pasaron horas en la cálida y acogedora cocina, y Jameson se encontró aprendiendo cosas que nunca imaginó, como cortar los tomates en cubos parejos, cómo remover una salsa sin dejar que se queme y cómo un simple toque de hierbas podía transformar un sabor en arte. Cada error que cometía provocaba una risita de Finch y una mirada divertida de Rosemary, y, curiosamente, no le molestaba que se rieran de él. Le gustaba el sonido de sus risas, era como una melodía de la que su alma había estado privada durante mucho tiempo. Notó cómo Rosemary a veces se detenía, colocaba una mano en la parte baja de su espalda y respiraba lentamente, como si luchara contra el dolor. No se quejaba, no pedía ayuda. Simplemente continuaba. Esa resiliencia hizo que el pecho de Jameson se tensara. ¿Cuánto había sacrificado por ese pequeño restaurante? ¿Cuántas noches se habría quedado despierta preocupándose por las cuentas, las deudas, un futuro seguro para su hijo? Él había gastado fortunas en innovación corporativa, tecnología, rascacielos que tocaban el cielo, y, aún así, su riqueza nunca le había dado este tipo de honor, el honor de la resistencia construida con amor. Mientras se preparaban para la cena, Jameson aprovechó un momento para apoyarse en la encimera, perdido en sus pensamientos. El mundo exterior no tenía idea de que su multimillonario estaba ahora secando platos y picando verduras en un lugar que la mayoría ignoraría. Pensó en su empresa, Blackwood Industries, una bestia exigente alimentada con el sudor de miles de empleados. Un lugar donde lo temían más de lo que lo respetaban. Si la junta directiva lo encontrara aquí, lo llamarían loco. Pero estar allí, viendo a Rosemary trabajar sin descanso para mantener vivos sus sueños, eso se sentía más cuerdo que cualquier cosa que hubiera hecho. Se sorprendió observando cómo unos mechones de su cabello escapaban del moño, enmarcando su rostro como pinceladas suaves. De vez en cuando, ella los recogía detrás de la oreja, sin saber que él notaba hasta los detalles más pequeños. ¿Por qué lo notaba? ¿Por qué su corazón se volvía un tambor inquieto cada vez que ella giraba hacia él? La campanilla de la entrada sonó, anunciando a los primeros clientes de la noche. Rosemary salió al frente mientras Jameson y Finch trabajaban juntos sirviendo los platos. Finch, lleno de emoción, exclamó: «Jameson, creo que serás chef algún día». La inocencia en su voz hizo que Jameson sonriera, a pesar de la ironía ardiente. ¿Qué pensaría el mundo si escuchara eso? El hombre más rico de la ciudad reducido al papel de un aprendiz esperanzado. Y, aún así, la idea no sonaba como un descenso. Sonaba como libertad. Mientras llevaba los platos a las mesas, los ojos de Jameson permanecían en Rosemary. Ella se movía con gracia, acercándose a cada mesa con una calidez que hacía que los desconocidos se sintieran como en familia. Admiraba el valor dentro de su bondad, un valor que la había perdido hacía mucho tiempo. Entonces llegó un momento para el que Jameson no estaba preparado. Una pareja en la mesa 4, un hombre con traje elegante y una mujer con joyas que brillaban bajo las luces,
lo miraron con curiosidad aguda. El hombre entrecerró los ojos sospechosamente. «¿No te conozco de algún lado?» Su voz cargaba la arrogancia de quien está acostumbrado al lujo. El corazón de Jameson dio un salto, pero forzó una sonrisa tranquila. «Lo dudo, señor. Solo soy un trabajador a tiempo parcial aquí». El hombre frunció el ceño, sin estar convencido, pero afortunadamente volvió a concentrarse en su comida. Jameson volvió a respirar. Sintió sudor en las palmas de sus manos bajo los guantes. Cualquier momento como ese podría destruir todo lo que había encontrado allí. Rosemary se acercó a la mesa, conversando alegremente, y Jameson giró rápido, temiendo que ella notara su miedo de regreso en la cocina. Finch lo miró con curiosidad. «¿Por qué parecías asustado?», preguntó con inocencia. Jameson se detuvo, buscando una respuesta que no revelara la verdad. «A veces», susurró, «el pasado intenta seguirte a lugares donde no pertenece». Finch parpadeó, intentando comprender, luego asintió, aceptando el misterio sin más preguntas. Jameson agradeció eso. Un momento después, Rosemary regresó a la cocina, con las mejillas ligeramente sonrojadas de tanto atender mesas. Notó la inquietud de la postura de Jameson y puso una mano suave sobre su brazo. «Ouah, está bien, preguntó». Su toque era cálido, sorprendentemente cálido, y una ola de emoción recorrió a Jameson sin avisar. Obligó a su cabeza a sentir. «Sí. Solo, adaptándome al ritmo». Ella lo observó un segundo más de lo necesario, sintiendo que había más, pero respetando su silencio, la cena se intensificó. Los pedidos se amontonaban, las mesas se llenaron, las conversaciones crecían en un murmullo alegre. Jameson se movía como si siempre hubiera pertenecido allí, sirviendo platos, rellenando vasos, chocando las manos con Finch cuando los clientes elogiaban la comida. Y, en medio de todo, Rosemary seguía lanzándole miradas llenas de agradecimiento por una ayuda que nunca pidió, pero necesitaba desesperadamente. Cuando el último cliente se fue y la puerta se cerró con llave, el cansancio cayó sobre todos como un suspiro. Finch bostezó exageradamente, anunciando que estaba listo para desmoronarse en la cama. Rosemary despeinó su cabello y le dijo que iría enseguida después de terminar con la limpieza. Pero cuando se giró, Jameson ya estaba limpiando la última mesa. «Siéntate», dijo con suavidad. «Has trabajado como 10 personas hoy». Ella se quedó quieta, sorprendida por su sinceridad. Sus ojos se suavizaron, y por primera vez, se permitió sentirse cansada mientras se sentaba. Jameson notó como ella inhalaba alivio, como si raras veces se diera permiso para descansar. Le ofreció un vaso de agua y se sentó frente a ella, dejando que el silencio se acomodara cómodamente entre ellos. En esa quietud, algo no dicho pasó entre sus miradas, una comprensión compartida de que la vida los había golpeado a ambos de formas diferentes. Tras un momento, Rosemary sonrió, una sonrisa dulce y agotada. «Gracias por estar aquí hoy». Jameson bajó la mirada, ocultando todo lo que deseaba decir. «Estoy aquí porque necesito este lugar más de lo que imaginas». Pero solo respondió: «Soy yo quien debería darte las gracias». Porque en ese pequeño restaurante, en ese momento tan sincero, se dio cuenta de que ya no huía de su vida, estaba corriendo hacia algo nuevo. Esa noche, después de terminar la limpieza y de que Finch se fuera a dormir, Jameson se ofreció a acompañar a Rosemary a casa. La calle estaba tenue, iluminada por farolas débiles, y la brisa fresca de la noche traía consigo un suave aroma a lluvia. Rosemary vaciló un segundo, luego asintió. Había una confianza creciente entre ellos, algo frágil pero innegable. Salieron a la calle silenciosa, con las luces del restaurante desvaneciéndose detrás de ellos como un recuerdo acogedor. Por un tiempo, ninguno habló. El silencio no era incómodo, era pacífico. Jameson se sorprendió escuchando el ritmo de sus pasos, el suave respirar de Rosemary y el zumbido distante de la ciudad apagándose al caer la noche. La observaba de reojo, notando cómo cruzaba sus brazos sobre sí misma, no por frío, sino por costumbre, como alguien que había aprendido a sostenerse cuando el mundo pesaba demasiado. Eventualmente, ella rompió el silencio con una risa suave. «Sabes, nunca pensé que llegaría el día en que alguien como tú disfrutara pelar cebollas». Él sonrió con las manos en los bolsillos. Tal vez solo necesitaba a la maestra correcta. Ella lo miró, con los ojos cálidos a pesar del cansancio. O quizá, dijo lentamente, solo necesitabas el lugar adecuado para sentir que perteneces.
Sus palabras lo golpearon más de lo que ella imaginaba. Tragó duro, buscando una respuesta, pero ninguna llegó. ¿Cómo explicar que el sentido de pertenecer era algo que jamás pudo comprar, sin importar cuánto gastara? Doblaron la esquina y Rosemary señaló un pequeño edificio de apartamentos, sencillo, con una fachada descolorida y macetas luchando por sobrevivir cerca de la escalera. Hogar, dulce hogar, sonrió. Jameson se detuvo, observando el lugar. Era modesto, tal vez demasiado modesto, y la vista le apretó el corazón. Su vida era una batalla constante, y sin embargo, ella cargaba con todo con dignidad. Admiraba eso más que a cualquier magnate o socio de negocios. Rosemary tomó las llaves, pero la correa de su bolso desgastado se rompió de repente. Todo cayó al suelo, recibos, una pequeña billetera, algunas monedas, una foto arrugada. Jameson se apresuró a ayudarla. Su mano se detuvo sobre la fotografía, Rosemary y Finch, sonriendo frente a la fachada del restaurante años atrás, el edificio luciendo mucho más vivo. A su lado había un hombre, hombros fuertes, mirada bondadosa, sujetando la cintura de Rosemary con un amor puro. Ella tomó la foto con delicadeza, una tristeza cruzando su rostro como una sombra sobre la luz. Ese era el padre de Finch, susurró. Murió hace 3 años. El peso de su voz silenció al mundo. Jameson sintió un dolor punzante en el pecho, pérdida, duelo, supervivencia, todo vivía en sus ojos. Lo siento, murmuró. Ella cerró los ojos un segundo, reuniendo fuerza. La vida no pide permiso cuando decide quitarte algo, dijo, con la voz temblorosa pero valiente. Pero me prometí darle a Finch una vida llena de amor, aunque tenga que luchar cada día solo para mantener las luces encendidas. Jameson la admiró aún más. Su fuerza no era ruidosa, era callada y resistente, la clase de fortaleza que exige respeto, no aplausos. Quiso decir algo que la reconfortara, pero las palabras parecían demasiado pequeñas para lo que ella había soportado. En su lugar, le ayudó con cuidado a ajustar la correa del bolso, rozando sus dedos con los de ella. Hubo un chispazo, sutil pero real. Rosemary levantó la mirada, conectando sus ojos con los de él. En ese instante, él deseó poder decirle todo, quién era realmente, por qué había llegado allí, como su bondad estaba derribando muros que creía indestructibles. Pero el miedo lo detuvo. ¿Y si la verdad la alejaba? ¿Y si el multimillonario tras el delantal era exactamente el tipo de persona que ella detestaba, alguien que tenía más de lo que necesitaba mientras otros lo sacrificaban todo para sobrevivir? Así que guardó silencio, dejando que el secreto pesara sobre él como una carga que avanzaba con cada tic, como una bomba de tiempo. Gracias por acompañarme, dijo ella suavemente al llegar a la puerta. Ha sido una bendición hoy. El corazón de Jameson se retorció. ¿Una bendición? Jamás había sido una bendición para nadie. Si algo había traído al mundo, era ambición, competencia y temor. Y aún así, ella veía algo diferente en él, una posibilidad que él mismo no sabía que tenía. Finch apareció de pronto en la ventana de arriba, frotándose los ojos con sueño. Buenas noches, Jameson, gritó, saludando con ternura. Jameson sonrió y levantó la mano para responder. Buenas noches, campeón. Rosemary abrió la puerta, pero se quedó parada un segundo más, volviendo a mirarlo. ¿Nos vemos mañana?, preguntó, como si temiera que él desapareciera como un sueño al amanecer. Él asintió suavemente. Sí, nos verás, respondió, y fue la primera promesa que realmente quiso cumplir. Ella entró y cerró la puerta con cuidado. Jameson se quedó allí, mirando la puerta, sintiendo el calor de su presencia incluso después de que se fue. Luego se alejó despacio, con el aire nocturno cargado de pensamientos y esperanza, entretejidos como hilos del destino. Al llegar a la avenida principal, su teléfono vibró agresivamente en su bolsillo, un recordatorio agudo de la vida de la que intentaba escapar. La pantalla se iluminó con notificaciones, llamadas perdidas, mensajes urgentes de su empresa, periodistas buscándolo, la junta exigiendo respuestas. Su desaparición no solo había sido notada, ya era un escándalo. La mandíbula de Jameson se tensó. La realidad venía por él, y pronto sus dos mundos chocarían. Guardó el teléfono en el bolsillo, apagando el ruido, porque esa noche, quería aferrarse a la paz que había encontrado. La paz llamada Rosemary, la alegría llamada Finch, y el pequeño restaurante que le había mostrado una vida digna de ser vivida. Mientras caminaba hacia la oscuridad,
Una verdad retumbó en su corazón. Por primera vez en años, no estaba solo, y estaba aterrorizado de perder aquello que apenas había empezado a sentir. A la mañana siguiente, Jameson despertó con una extraña emoción en el pecho, del tipo que no sentía desde que era niño. Se puso de nuevo su sencillo uniforme, guardó el reloj caro que normalmente nunca se quitaba y se deslizó en una identidad que se sentía más humana que el título de multimillonario. Camino al restaurante, compró flores frescas a un vendedor callejero, nada extravagante, solo un pequeño ramo de margaritas y lirios. Para una amiga, se dijo a sí mismo, aunque ni siquiera él estaba seguro de que esa fuera la verdad. Al llegar, Rosemary y Finch ya estaban allí. El restaurante estaba en paz bajo la luz temprana, con las sillas aún apiladas y la cafetera calentándose. Rosemary se estaba atando el delantal cuando notó las flores en su mano. Sus cejas se levantaron sorprendidas. ¿Son, para mí?, preguntó, con un tono casi inseguro, como si no estuviera acostumbrada a recibir gestos de amabilidad. Jameson asintió, intentando que su voz no temblara. Para la mujer más trabajadora que he conocido. Un leve rubor coloreó sus mejillas, y ella aceptó el ramo con una sonrisa suave que calentó su pecho más que el sol de la mañana. Gracias, Jameson. Es muy dulce. Finch aplaudió emocionado. A mamá le encantan las flores, especialmente las amarillas. Jameson sonrió, agradecido de que gestos tan pequeños significaran tanto allí. Abrieron el restaurante juntos, preparándose para el día. Rosemary le enseñó cómo equilibrar bandejas, cómo saludar a los clientes con confianza y cómo doblar servilletas en forma de abanicos que Finch encontraba divertidos. Jameson memorizó cada detalle, no porque quisiera ser excelente en el trabajo, sino porque quería ser digno de la vida que estaba compartiendo con ellos. Todo se sentía perfecto hasta que la campanilla de la puerta sonó y alguien del mundo de Jameson entró al restaurante. Era el señor Cole, su asesor corporativo y empleado de mucho tiempo, un hombre conocido por su expresión severa y sus ojos de águila. La sangre de Jameson se heló. Rápidamente giró el rostro, fingiendo reorganizar platos detrás del mostrador. Cole caminó directamente hacia Rosemary, con un tono pulido pero distante. Mesa para uno, dijo sin una sonrisa. Rosemary, ajena a la tensión, lo recibió con calidez y lo dirigió a un pequeño reservado. El corazón de Jameson latía con fuerza. Si Cole lo reconocía, todo se desmoronaría, la paz, el anonimato, la felicidad frágil que estaba construyendo allí. Cuando Rosemary regresó al mostrador, le pidió a Jameson que tomara el pedido. Su garganta se cerró. «Puedo encargarme de los platos», ofreció rápidamente. Ella frunció el ceño, percibiendo incomodidad. «Jameson, es solo un cliente». Él obligó a su cuerpo a sentir y tomó la libreta, sintiendo cada paso hacia Cole más pesado que el anterior. Cole no levantó la vista mientras escribía en una carpeta, pero en cuanto Jameson carraspeó y dijo, «Su orden, señor», el bolígrafo se detuvo. Lentamente, esos ojos afilados se alzaron, escaneando su rostro con incredulidad. «Señor Blackwood», susurró, la voz temblando entre choque y confusión. Cada hueso del cuerpo de Jameson se tensó. «Se equivoca», respondió, intentando sonar casual. Pero Cole se levantó de inmediato, imponiéndose sobre él. «¿Qué está haciendo aquí? Sus accionistas están en caos. La prensa lo está buscando. La junta piensa que perdió la cabeza». Rosemary, al oír la voz elevada, se apresuró hacia ellos. «¿Todo bien?», preguntó, colocando una mano suave en el brazo de Jameson, un gesto que Cole no pasó por alto. Los ojos del asesor se estrecharon cuando la comprensión lo golpeó. «¿Está fingiendo ser camarero?», dijo, con incredulidad en cada palabra. El restaurante pareció encoger a su alrededor. Jameson al fin habló, con la voz firme pero cargada de una silenciosa rebeldía. «No estoy fingiendo. Estoy intentando respirar». Cole bufó. «Puede respirar en una isla privada. Puede respirar en su ático. Usted no pertenece a un lugar como este». La expresión de Rosemary cambió, un destello de dolor cruzó sus ojos. Cole se dirigió a ella con su tono frío y corporativo. «Señora, ¿sabe quién es realmente este hombre?». Jameson dio un paso rápido para interponerse, con el corazón desbocado. «Basta. Este no es un mundo para invadir». Pero Cole siguió adelante. «Este hombre es Jameson Blackwood, el multimillonario, es dueño de la mitad de esta ciudad.
Las palabras cayeron como un trueno en la habitación. Rosemary se quedó inmóvil. Finch, secando vasos detrás del mostrador, dejó caer uno. Su estruendo resonó en el silencio. Jameson cerró los ojos un segundo. El secreto que más temía acababa de estallar. Rosemary retrocedió un paso, las flores temblando en sus manos. «¿Es cierto?», susurró, apenas audible, pero llena de mil emociones. Él quiso alcanzarla, explicarle todo, disculparse por cada verdad escondida. «No quería que me miraras como todos los demás», dijo con la voz rota. «Quería que me vieras, como un ser humano». Los ojos de Rosemary brillaron, el dolor reemplazando el calor. Confiamos en ti, exhaló. «Yo confié en ti». La vocecita de Finch cortó el aire. «¿Por qué nos mentiste?». Esa pregunta lo atravesó más hondo que cualquier traición corporativa. Cole, satisfecho, sonrió con superioridad. «Su mundo lo espera, señor», declaró con firmeza. Vamonos. Pero Jameson no se movió. Estaba atrapado entre dos identidades, una construida por el mundo y otra descubierta en ese pequeño restaurante. Miró a Rosemary con desesperación, miedo y esperanza mezcladas. Pero ella apartó la mirada, conteniendo lágrimas. «Por favor, vete», susurró. Esas palabras lo hicieron trizas. Cole lo tomó del brazo y, aunque Jameson tenía el poder de despedirlo en ese instante, se sintió impotente. Lentamente, permitió que lo guiaran hacia la salida. Cada paso lejos de Rosemary era un pedazo suyo rompiéndose. Al cerrarse la puerta detrás de él, comprendió algo que lo golpeó como un puñetazo de verdad cruel. Por primera vez en su vida, le importaba perder a alguien. El mundo exterior se sentía más frío que la noche anterior. Cuando la puerta del restaurante se cerró detrás de Jameson, el sonido resonó como un veredicto, uno que lo sentenciaba de nuevo a la vida de la que había intentado escapar. Cole lo condujo hacia el elegante coche negro que esperaba en la acera, el vehículo de lujo siendo un recordatorio brutal de la identidad que ya no podía ocultar. Mientras se alejaban, Jameson miró por la ventana, viendo el reflejo de su traje caro doblado dentro de su maleta burlarse de él. Se frotó el lugar de su brazo donde Rosemary lo había tocado momentos antes, aquel contacto suave ahora reemplazado por un vacío aplastante. La voz de Cole cortó sus pensamientos como una cuchilla. «Señor, su desaparición ha causado enormes interrupciones. Las acciones se desplomaron. Los inversionistas están en pánico. Debe volver a su cargo inmediatamente». Pero Jameson no escuchaba. Su mente seguía en aquel pequeño restaurante con papel tapiz descolorido y platos desconchados, un lugar donde por fin se sintió como una persona y no como una marca. Revivió el momento en que los ojos de Rosemary se llenaron de traición y la voz temblorosa de Finch cargada de confusión. Había pasado años negociando acuerdos multimillonarios sin sentir remordimiento, pero hacerles daño a ellos le resultaba insoportable. Cuando llegaron al imponente edificio de oficinas, un rascacielos de cristal espejado, Jameson bajó a regañadientes. Las cámaras destellaron de inmediato. Los reporteros se abalanzaron como buitres, gritando preguntas sobre su desaparición, su estado mental, rumores de escándalo. Los ignoró a todos, su rostro firme como piedra, pero por dentro estaba destrozado. El ascensor hasta el último piso le resultó asfixiante. Entró en su oficina, grande, elegante, llena de trofeos del éxito, y sin embargo de pronto se sintió como una jaula. Sus ejecutivos irrumpieron con documentos y planes de crisis, cada voz superponiéndose sobre la otra. «Debemos restaurar su presencia pública. Hemos preparado un discurso para la prensa. ¿Ha considerado renunciar temporalmente?». Las palabras se volvieron un ruido sin sentido. Jameson golpeó la mesa con las manos, dejando a todos en silencio. «Basta», dijo con brusquedad, sin paciencia. «No me importan los discursos ahora». La confusión se extendió por la sala. Salió furioso, ignorando los llamados, y se dirigió directamente a la privacidad de su ático encima de la oficina. Cuando las puertas se cerraron detrás de él, la soledad lo inundó como una ola. Miró a su alrededor, los pisos de mármol, las lámparas relucientes, la vista de una ciudad construida por su imperio, y no sintió absolutamente nada. Por primera vez, la riqueza mostró su verdadera naturaleza, vacía, fría, inútil. Se dejó caer en el sofá, cubriéndose el rostro con las manos. Cómo una sola verdad, dicha en el momento equivocado, podía destruir lo que más apreciaba. Quiso regresar con Rosemary, arrodillarse y suplicar perdón. Pero ¿qué podía decir?
¿Qué tenía miedo de que ella nunca lo viera como igual si conocía su estatus? ¿Que cada vez que ella sonreía, su corazón temía perder esa pureza? Mientras las lágrimas ardían detrás de sus ojos, los recuerdos comenzaron a mezclarse. La sonrisa orgullosa de Finch cuando lo llamó chef, la risa de Rosemary mientras mezclaba la masa, la manera en que susurraba gracias como si lo sintiera con todo el corazón. Jamás había conocido un afecto que no fuera transaccional. La idea de no volver a verlos lo asfixiaba. Se levantó de golpe, impulsado por la desesperación. Tomó sus llaves, decidido a regresar al restaurante y hacer que lo entendieran. Pero en cuanto llegó a la calle, la realidad lo golpeó. Rosemary lo había echado no por enojo, sino por tristeza. Volver a irrumpir solo provocaría más dolor. Se detuvo, con la respiración temblorosa. Necesitaba un plan, no uno movido por el pánico, sino por un cambio real. Esa noche, Jameson se mantuvo despierto construyendo algo mucho más valioso que cualquier negocio. Redactó una propuesta, no para obtener ganancias, sino por amor. Repararía el restaurante, pagaría las deudas, apoyaría el futuro de Rosemary y Finch. Pero lo haría con humildad, con respeto, sin forzar su regreso a sus vidas. Ellos merecían elegir. A la mañana siguiente despertó decidido. Contactó a abogados, asesores financieros y autoridades locales, organizándolo todo en silencio. Transfirió la propiedad de un edificio cercano al restaurante a nombre de Rosemary, un regalo para que ella pudiera ampliarlo cuando estuviera lista. Escribió una carta personal disculpándose por el engaño, no como Jameson Blackwood el multimillonario, sino como Jameson, el hombre que había encontrado un hogar en sus corazones. Cuando todo estuvo listo, regresó al restaurante, esta vez sin disfraz. Llevaba una chaqueta sencilla, sin lujos, sin guardaespaldas, solo un hombre cargando un sobre y esperanza. Al acercarse, vio el letrero de cerrado colgado en la puerta, inusual para esa hora. A través del vidrio, Rosemary estaba sentada sola en una mesa, la cabeza entre las manos. Parecía agotada, emocionalmente drenada, como si la noche le hubiera robado la fuerza. El corazón de Jameson se partió aún más. Golpeó suavemente el cristal. Rosemary levantó la mirada, su expresión cambiando de tristeza a sorpresa y luego a dolor. Se levantó rápidamente, secándose las lágrimas, y abrió la puerta solo lo suficiente para hablar por la rendija. «No deberías estar aquí», susurró con la voz temblorosa. Jameson tragó la culpa atascada en su garganta. «Lo sé», respondió. «Pero necesitaba verte». Necesitaba explicar. Los ojos de Rosemary volvieron a llenarse, no de ira, sino de miedo. «Tú vives en un mundo que destruye a gente como nosotros», dijo. «No puedo confiar en que no me destruirías también». Sus palabras lo cortaron en pedazos, pero él no se defendió. No merecía defensa. En cambio, extendió el sobre lentamente hacia ella. «Esto ya no se trata de mí», dijo con suavidad. «Es para ti y para Finch. Solo, tómalo». Rosemary lo miró sin tocarlo. «No puedes arreglar la confianza rota con dinero», susurró. Jameson asintió, aceptando el golpe. «Lo sé. Esto no es dinero. Es una promesa, de que nunca tendrás que luchar sola otra vez. Aunque yo no forme parte de tu vida». Rosemary dudó, dividida entre orgullo y desesperación. Sus dedos temblaron cuando finalmente tomó el sobre. Sus manos se rozaron, una chispa aún viva, pero Rosemary se apartó enseguida y retrocedió hacia el interior. Antes de que cerrara la puerta, Jameson susurró la verdad que había ardido dentro de él. «Me enamoré de ti antes de saber cómo merecerte». La puerta se cerró lentamente, y Jameson volvió a quedarse afuera, sin saber si los había acercado o si había separado aún más sus mundos. Jameson se quedó congelado por un momento, observando a Rose y Finch abrazarse de una manera que gritaba alivio, amor y la calidez de una familia finalmente reconstruida. Por primera vez en su vida, sintió que no estaba de pie fuera de la ventana de la felicidad, mirando hacia adentro, era parte de ella. La versión antigua de él habría retrocedido, habría permitido que las paredes de su orgullo se levantaran de nuevo y habría caminado lejos antes de que alguien pudiera rechazarlo. Pero ahora entendía algo, el amor no se ganaba con perfección, se ganaba con presencia. Caminó lentamente hacia ellos, con el corazón latiendo como un tambor asustado. Finch lo vio primero, con las lágrimas aún frescas mientras daba un paso adelante. Y antes de que Jameson pudiera decir algo, el niño rodeó con sus pequeños brazos la cintura de su padre y susurró, con la voz temblorosa pero llena de confianza:
por favor, no nos dejes otra vez. Esas pocas palabras golpearon a Jameson más fuerte que cualquier pérdida empresarial. Se arrodilló y abrazó a su hijo, cerrando los ojos con fuerza como si temiera que ese momento desapareciera si parpadeaba. Rousi se quedó a pocos pasos, con las manos temblorosas, los ojos rojos, aún insegura de si proteger a Finch de un futuro desamor o permitirse creer en la esperanza otra vez. Jameson la miró mientras aún sostenía a su hijo. Su voz se quebró cuando intentó hablar, cada palabra cargada de culpa y anhelo. No me fui porque no te amara, me fui porque te amaba demasiado y pensaba que no merecía nada de esto. Rousi soltó un suspiro tembloroso, parte dolor, parte alivio. Caminó un poco más cerca, pero su guardia seguía ahí, envuelta alrededor de su corazón como una armadura forjada con decepciones. El amor no es real hasta que luchas por él, respondió. Tú nunca luchaste, desapareciste. Jameson asintió, con lágrimas rodando libremente. Entonces déjame luchar ahora. Déjame ganarme cada mañana con ustedes dos. No puedo cambiar el pasado, pero juro por todo lo que tengo que nunca volveré a alejarme. El silencio los envolvió durante varios largos segundos. Ese tipo de silencio donde los corazones hablan más fuerte que las bocas. Rousi buscó en los ojos de Jameson, buscando la verdad, o tal vez prueba de que ahora era un hombre diferente. Y lo que vio no fue la arrogancia del multimillonario, ni el egoísmo que una vez lo separó. Vio a un padre aterrorizado de perder a su hijo. A un hombre dispuesto a arrodillarse entre las ruinas de sus errores. A un ser humano finalmente listo para ser humano. Su expresión se suavizó lentamente, las barreras dentro de ella agrietándose una por una como vidrio bajo calor. Extendió su mano, colocándola suavemente en la espalda de Finch y luego en el hombro tembloroso de Jameson. Sin discursos dramáticos. Sin declaraciones de cuento de hadas. Solo un pequeño asentimiento, pero en ese gesto había perdón, comprensión y el frágil comienzo de una segunda oportunidad. Jameson se puso de pie, limpiando con cuidado las lágrimas de Finch. ¿Qué tal si por fin entramos al restaurante?, sugirió con una leve sonrisa esperanzada. Esta vez, quiero sentarme en la misma mesa que mi familia. Finch rió entre lágrimas, sujetando fuerte sus manos como si temiera que alguno pudiera escapar. Rousi no se resistió. Juntos, los tres, caminaron de vuelta hacia el establecimiento iluminado. El viento era frío, pero sus manos unidas estaban cálidas, cálidas de una manera que el dinero jamás podría comprar. Cuando entraron, los empleados los observaron primero con confusión, luego con sorpresa. El multimillonario antes intocable ya no se escondía. No necesitaba disfraces. Ya no era el rey solitario de un castillo vacío. Era simplemente un padre y un hombre que sabía que su verdadera fortuna estaba justo a su lado. Se sentaron juntos en una mesa de la esquina. El mismo lugar donde Rousi y Finch habían cenado solos mientras Jameson observaba desde lejos. Ahora, él era parte del cuadro, no el fantasma en el fondo. Se quitó el reloj, símbolo de riqueza y de cada segundo que había desperdiciado, y lo dejó a un lado, como si soltara una vieja identidad. Todo cambia desde esta noche, dijo en voz baja. Rousi no habló, pero su mano se deslizó bajo la mesa hacia la de él, y no la retiró. Finch se apoyó en el brazo de su padre, seguro y contento, comiendo papas fritas como si el mundo no fuera complicado en absoluto. Y mientras Jameson los miraba, su corazón se llenó de algo que había buscado toda su vida sin saber dónde vivía: pertenencia. Finalmente entendió: una mansión se siente como una prisión sin risas. El éxito no significa nada si el amor no está ahí para ser testigo. El hombre más rico en la sala no era el multimillonario, era el pequeño que por fin tenía a sus dos padres a su lado. Afuera, las luces de la ciudad brillaban como un cielo lleno de segundas oportunidades. Adentro, una familia se reconstruía en silencio, no mediante la perfección, sino con honestidad, perdón y un amor que se negó a morir sin importar cuántas tormentas intentaron ahogarlo. Por primera vez, Jameson no pensaba en los negocios del mañana ni en el peso de un apellido como Blackwood. Simplemente vivía un momento que una vez temió no merecer. Y cuando Finch apretó más fuerte sus manos, riendo acerca de cómo esta era la mejor noche de todas, Jameson y Rousi compartieron una mirada, una promesa sin palabras. Habían terminado de estar rotos. Ahora elegían ser completos. Juntos. Una familia renacida por amor.